haciendo tiempo. Sí, sí, es verdad. Bueno, dale clavo, Humberto. Bueno, Comienza. pero por Un minuto, yo el te voy a avisar preámbulo, cuando te falten dos. ok. Carlos, pon en Bueno, mute a todo el mundo menos Humberto. buenas tardes a todos, un fraterno abrazo a todos en esta circunstancia tan complicada en la cual nos encontramos. Bueno, la pregunta es, si me llamaran mañana y me dijeran que soy ministro, ¿qué recomendaría yo? Como usted sabe, ya yo fui, quisiera tener la edad que tenía antes, la primera vez que fui, no, ya no creo que vuelva a ser. Pero en todo caso, un abrazo fraterno a todos. Yo creo que hay que tener primero un marco de referencia global, donde estamos situados en estos momentos. Yo creo que no hay que ignorar de que el petróleo, queramos o no, va a seguir siendo determinante en la economía venezolana y es una de las herramientas, si no la principal que tenemos para sortear la crisis. Eso es lo primero. En segundo lugar, que como todos sabemos, estamos atravesando por una crisis muy seria desde el punto de vista sanitario y las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista económico y político y social, evidentemente. Pero económico y que tiene sobre la demanda petrolera. Y como si eso fuera poco, eso se junta con el enfrentamiento que esperamos que sea transitorio entre Arabia Saudita y los países de la OPEP, con Rusia teniendo por detrás a los Estados Unidos por las implicaciones que esto tiene en la producción de petróleo y yacimientos no convencionales. Es decir, un marco extremadamente complicado. ¿Cuál es, a mi juicio, lo más importante durante los primeros meses de la transición? Yo repito lo que he dicho en varias oportunidades. La transición es determinante para el futuro de Venezuela. Más importante que la democracia en sí, que venga posteriormente el resultado de las elecciones, van a ser los cimientos en los cuales se constituyan la transición, se establezca la transición. Si se hace bien hecho, tendremos democracia. Si no se hace bien hecho, no tendremos democracia. Tenemos que recordar que esta gente está ahí, que no se van a desaparecer, que tienen grandes recursos desde el punto de vista económico y que van a seguir haciéndole la vida imposible a la mayoría de los venezolanos. Entonces tenemos encima un problema grave de gobernabilidad en los primeros meses. Gobernabilidad porque va a haber problemas de orden público muy serios, para lo cual necesitamos en primer lugar las Fuerzas Armadas, en segundo lugar que haya el entendimiento del mundo político de las otras fuerzas sociales del país, empresarios, sindicatos y sociedad civil, de que es necesario que haya por lo menos entre los demócratas un entendimiento mínimo que disminuya en los escarceos políticos, que los va a haber, pero que hay que disminuir, y que haya una suerte de pacto de punto fijo o pacto de la Moncloa para estos primeros meses y los primeros tiempos de la democracia, porque los tiempos van a ser sumamente complejos y van a ser sumamente difíciles. Ahora, como el petróleo es lo que tenemos que hablar, yo quiero comenzar diciendo que como muchas cosas en la vida, es fundamental que tengamos foco, que no nos dispersemos, que no tratemos de hacer muchas cosas al mismo tiempo, sino que tratemos de lograr victorias tempranas, porque el país y el mundo van a estar muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Y la gente va a querer soluciones a los problemas más acuciantes que estamos sufriendo en estos tiempos, que está sufriendo el país en estos tiempos. De manera tal de que tenemos que trazarnos objetivos. Yo diría que esos objetivos son fundamentalmente tres en el sector petrolero, evidente. Uno, levantar la producción de petróleo y de gas natural. Eso es fundamental. Dos, el abastecimiento del mercado interno, que como hemos visto en estos días, el mercado interno de combustibles está en una situación dramática. Desesperado, el país está paralizado por la carencia de combustible y también de gas natural, evidentemente, para que la gente tenga cómo cocinar y cómo cumplir con sus necesidades fundamentales. Y en tercer lugar, me refiero también al petróleo, habrá que adelantar desde el comienzo, y esto no es tarea de PDVSA, sino tarea de la política general,
una iniciativa internacional para rescatar el buen nombre de Venezuela, para recomponer el tejido que habíamos construido durante más de 40 años en la OPEP, para tratar de volver a ser un país de peso y de significación en la organización y sobre todo para que la OPEP tome algunas decisiones de tipo político en política petrolera que coadyuven a aliviarnos la situación en Venezuela. Porque, como todos sabemos, los precios van a continuar siendo bajos. Ahora, ¿cuán bajos van a ser? No lo sabemos. Y como también estamos conscientes que cualquier descalabro, cualquier inconveniente, cualquier enfrentamiento geopolítico en cualquier región importante del mundo, y me refiero fundamentalmente al Medio Oriente, pues puede cambiar totalmente el panorama. Pero mi convencimiento es que, aún con todos los esfuerzos que se hagan en muy corto plazo, los bajos precios del petróleo vinieron para quedarse algún tiempo. Y mucha suerte tendríamos si logramos precios de 40, 50 dólares por barril. Estoy hablando allí, por favor, a ver si pueden apagarla. Por favor, ¿hay alguien que está hablando? Sí, ok, gracias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Focalizarnos. El foco, en primer lugar, el foco para levantar la producción. Tenemos muchas cuencas sedimentarias. Tenemos petróleo de todo tipo. Ahora, hay que estudiar ya y tiene que estar, y se está estudiando y deben estudiarlo en profundidad los técnicos, los que se dedican a estas cosas. ¿Cuáles son las áreas en las cuales tenemos que focalizarnos para levantar producción rápida? Ya veremos cómo lo vamos a hacer. Pero ¿dónde nos vamos a focalizar? Ok, yo diría esencialmente en la cuenca oriental, en tierra, y algunas áreas de fácil acceso en la cuenca del lago de Maracaibo. Y para ello es fundamental contar con algo. Contar con lo poco que tenemos en PDVSA al comienzo, porque es lo único que tenemos, y las empresas que están funcionando allá, en Venezuela, extranjeras, si es que acaso cuando se produzca esto que estamos aspirando, todavía están allí, no lo sé, pero si están, ellas van a ser unas aliadas en el momento, me refiero a las pocas que están allá, y yo diría que hay que tender puentes con las que están, no ahuyentarlas, sino más bien tender puentes para tratar de tenerlos de aliados en la recuperación de la producción. Y para eso hace falta las empresas, hace falta lo que hay en PDVSA, aunque sea reforzado con los que estén dispuestos a regresar, que es fundamental, y hace falta un sector que es importantísimo, las empresas de servicio. Sin empresas de servicio no hay posibilidad de levantar la producción. Y esas empresas de servicio habrá que devolverles cuanto antes, si es que todavía existen, los activos que le fueron confiscados, y habrá que estructurar un plan mediante el cual se pueda disponer de algunos recursos para créditos a ese sector, pues son aliados fundamentales en la recuperación de la producción petrolera. Eso es lo primero. Por otra parte, tenemos que focalizarnos también en el tema de los combustibles para el mercado interno. El gas natural ya me refería anteriormente. El gas natural, básicamente por ahora, el oriente, norte de Monagas y la zona gasífera de Anaco, Santa Rosas, etcétera. Y es donde están las reservas de gas que podrían tenerse a disponibilidad más pronta. Luego tenemos que irnos también al tema de las refinerías. Tenemos varias, digamos 4 más importantes. El complejo refinero de Cardón, Amuay y Cardón, El Palito y Puerto La Cruz. Yo creo que en las primeras de cambio habrá que focalizarse en una, produciendo petróleo para alimentarla, pero como esa alimentación y esa posibilidad de restaurar en producción cualquiera de esas refinerías no va a ser una cuestión de días, sino que puede tomar algún tiempo. Vamos a tener que instrumentar mecanismos mediante los cuales, a través del instrumento que tenemos en la mano, que es Citgo, podamos traer combustible para el mercado interno. Porque a la gente hay que darle gasolina para que se pueda mover. Hay que darle diésel para que pueda manejarse lo poco que hay de plantilla industrial, lo poco que hay del sector agropecuario. Entonces, eso habrá que hacerlo y habrá que hacerlo rápidamente. ¿Con qué recursos? Se preguntarán ustedes. ¿Con qué recursos? Yo diría con los recursos humanos que hay
y los que estén dispuestos a venir rápidamente. Yo creo que hay que empezar a trabajar, creo que lo están haciendo, en un esquema de organización que permita deslastrar a Petróleo de Venezuela de todas sus responsabilidades que tiene en estos momentos. La mayoría son absolutamente secundarias y no responden a lo que debe ser su esencia y su naturaleza. Hay que buscar rápidamente los venezolanos que quieran regresar para que nos echen una mano en la recuperación de la producción de petróleo y de gas natural. Y luego, desde el punto de vista financiero, ¿dónde están los recursos? Venezuela no tiene plata. La poca plata que se va a conseguir al comienzo tiene que ser necesariamente para atender las necesidades sociales de la población. Alimentos, medicinas, empezar a arreglar las cosas esenciales de agua, de electricidad, etc. Pero eso son otras cosas y eso habrá que hacerlo. Pero en el sector petrolero se va a requerir un préstamo para Petróleos de Venezuela para que pueda operar los primeros meses. Porque la situación de caja de Petróleos de Venezuela tiene que ser muy comprometida. No debe tener recursos en estos momentos. De manera tal de cómo se levanta la producción sin recursos. Y por ello es que habrá que buscar algunas fórmulas de que haya financiamiento que permitan arrancar por lo menos con lo fundamental. Ahora, todo esto está muy bien, pero yo creo que en el interín y al comienzo hay que hacer desde ya unos cambios desde el punto de vista institucional. La maraña de leyes que se ha aprobado en estos años van a impedir que la gente venga. Y para que la gente venga, cuando me refiero a las empresas petroleras vengan, nacionales e internacionales, etcétera, tiene que haber un marco jurídico claro. ¿Qué propongo yo? Lo primero que hay que hacer es derogar todas esas leyes que son un estorbo y que son un inconveniente para poder funcionar. Eso es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, hay que poner en plena vigencia la ley de hidrocarburos del año 1943. Hay que poner en vigencia la ley que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos en lo que esté vigente y si es posible eliminar el artículo 5. Para que de allí se apruebe cuanto antes una ley que cree la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, como usted la quiera llamar. Absolutamente independiente. Y hay que tener ya listo un proyecto de ley hecho por los petroleros para que cuando existan las condiciones adecuadas, que hoy no están, no existen, se pueda aprobar cuanto antes una nueva ley de hidrocarburos. Porque yo digo que ahora no se puede. Porque con la trifulca que tenemos en Venezuela, con los problemas que hay de persecución, de encarcelamiento, de gente en el exterior, no existe el ambiente, la paz, la tranquilidad y el sosiego para que la Asamblea Nacional pueda producir un instrumento jurídico que haga que la industria petrolera venezolana sea atractiva para los inversores. Entonces yo creo que hay que hacer un proyecto de ley, creando la agencia y una ley de hidrocarburos, y dejarle a la agencia todas las opciones abiertas. No ponerse con limitaciones, no pretender que los miembros del consejo directivo, la junta directiva, como se quiera llamar, sean designados unos por el ejecutivo y otros por la asamblea, porque si no va a haber el peloteo para distribuirse los puestos, y eso es inconveniente de todo punto de vista. Yo creo que tenemos que buscar la manera de que se pueda avanzar cuanto antes en estos aspectos. Y yo insisto muchísimo en que es fundamental la ley que crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y la iniciativa internacional, pues yo creo que es importante. Es muy importante porque esta situación de precios va a ser muy difícil que el petróleo de Venezuela tenga caja para poder avanzar un poco mientras vienen las compañías petroleras internacionales. Si nosotros tenemos el marco institucional claro, si tenemos una ley de hidrocarburos realista, ¿qué llamo yo realista? Bueno, realista fue lo que hicieron en el año 1943, avanzadísimo a su época, tan avanzado que permitió que estuviera vigente la ley desde el año 43 hasta el año 1975, cuando nacionalizó la industria, e inclusive hubo aspectos de la ley de hidrocarburos del año 43 que quedaron vigentes. Por ejemplo, y esto no es cosa de secundaria, ni mucho menos. Yo he visto por ahí proyectos de ley que hablan de que la regalía va a ser flexible entre el 1 y el 30%. Mire, mencionar el 30% de regalía, aunque nunca se aplique, eso es como ahuyentar a la gente innecesariamente.
Lo que hicieron en el 43 fue muy sabio. Del 1 al 16, 2/3%. Permitió que el Estado fuera capturando cada día mayor proporción del petróleo que se producía, pero al propio tiempo permitió, cuando la apertura petrolera, que tuviésemos regalía del 1%, que le dieron viabilidad a los proyectos de la faja petrolífera del Orinoco. Yo creo que esa flexibilidad tiene que tenerse. Y dejar, y con esto termino, dejar el manejo del sector petrolero en manos de los que saben. Esto no está hecho para aprendices, ni para diletantes, ni para gente que no haya vivido esto. Olvídense de la edad. Olvídense de la edad. Pueden tener 60, 70 años, no importa. Lo importante es que haya suficientes conocimientos, capacidad, entusiasmo para que esto pueda funcionar. Y hay que incorporar a nuevas generaciones, evidentemente que hay que incorporarlas, pero las nuevas generaciones no pueden tener el rol protagónico en la conducción de la industria petrolera porque no saben cómo hacerlo. Y este es el llamado que yo lo quiero hacer a todos los que me están escuchando. Independientemente de la edad, que todo aquel que se sienta útil tiene que buscar un espacio de participación. No estoy hablando solo del ministerio, no estoy hablando de Petróleo de Venezuela, no estoy hablando de la agencia, en el rescate de la industria petrolera venezolana, donde sea. Pero hay que participar. No hay que ponerse de lado, hay que participar. Hay que tener una actitud beligerante. Y por eso que insisto mucho, el proyecto de ley de la agencia y el proyecto de ley de hidrocarburos tiene que ser redactado por los distintos expertos petroleros en distintas fases de la industria. He visto en varias oportunidades por allí que Luis Velázquez ha hablado de tener una serie de recomendaciones y yo estoy de acuerdo con eso. Pero no que sean 40 páginas, ni mucho menos. Una cuestión muy esquemática, que vaya muy al foco y que diga esto es lo que nosotros proponemos hacer en el cortísimo plazo. Recordemos, y con esto termino, que la gente va a estar al acecho para regresar. En Argentina les tomó algunos años, pero regresaron. Una mentalidad un poco distinta, pero regresaron. De manera tal de que nosotros no nos demos, porque no nos quedemos tranquilos pensando que si esta gente se va, no van a pretender regresar, van a pretender regresar. Y la única forma de evitar que regresen es satisfaciéndole las necesidades fundamentales a la población venezolana. Que la gente sienta que en democracia se puede vivir, se puede progresar como nosotros vivimos y progresamos durante muchos años. Que si tú naciste pobre, con educación tienes opción de moverte socialmente, económicamente, de progresar, y eso es lo que el país está esperando de sus dirigencias. Y para todo ello es fundamental el concurso de los petroleros para que contribuyan a rescatar la industria petrolera venezolana. Gracias.